Pues nosotros trabajamos desde una perspectiva que llamamos, con un nombre larguísimo, que es reducción de riesgos y daños de espectro completo desde y para el sur global, que para nosotros significa retomar esta noción de la reducción de riesgos y daños que ha sido muy europeizada o que ha respondido mucho su desarrollo en las últimas décadas a las necesidades de Estados Unidos, Canadá, Europa y los países del norte global, en términos de reducir los riesgos y daños asociados al consumo de sustancias, en particular muy enfocado al consumo de sustancias inyectables, porque esta perspectiva toma mucha fuerza para el tema de reducción de transmisión de VIH y de hepatitis. Y nosotros lo que pensamos es que este término se podía extender a sustancias más allá de las sustancias inyectables, incluyendo otras sustancias y otros consumos mediante otras vías, y a otros efectos que no fuera solo la transmisión de enfermedades, y esto no solo somos nosotros, hay muchísima gente alrededor del mundo pensando esto, y también extenderlo a los impactos y a los daños que genera la implementación de políticas de seguridad, reconociendo que a nivel mundial un poco la estrategia antidrogas se divide al mundo en países productores, de tránsito y consumidores. Y México siempre había entrado en la perspectiva de países productores y de tránsito, a los cuales se nos ha impuesto un modelo de seguridad para combatir la producción y el tránsito que es represivo, de mano dura y con unos efectos negativos brutales para nuestras comunidades. Y en ese sentido nuestro trabajo hoy se estructura en trabajar con comunidades afectadas por la política de drogas. Por una vez hacemos trabajo de incidencia para impulsar el cambio de leyes en torno al tema de política de drogas, en este momento muy enfocado a la posibilidad de la regulación del cannabis. Hacemos trabajo en comunidades escolares que van sobre todo desde secundaria hasta universitarias para trabajo de compartir información sobre plantas y sustancias y estrategias de reducción de riesgos y daños dentro de las comunidades que se relacionan con estas plantas y sustancias de muchas maneras. Y hacemos un trabajo de acompañamiento organizativo, sobre todo a procesos de búsqueda de personas desaparecidas en México. Hemos tenido la suerte de ser parte de un movimiento grande y de entender este proceso como un proceso que no puede construirse individualmente ni como personas ni como organizaciones, sino que requiere el trabajo en conjunto, y que la posibilidad de construir coaliciones y trabajo entre organizaciones y entre movimientos sociales ha sido fundamental. Para nosotros también ha sido muy importante poder generar un diálogo entre personas usuarias y personas víctimas de la violencia, porque pareciera que en algún momento existía una adversión a que ese diálogo se diera desde ambas partes, ¿no? Porque hay una narrativa que culpa a las personas usuarias del mantenimiento de un negocio que ejerce la violencia, como si solo el negocio y no el Estado, pero ejerciera la violencia. Y por otro lado, hay una aversión a reconocer o a querer que se le cargue la culpa a las personas usuarias, entonces muchas veces no se quiere hablar de la violencia. Y nosotros creemos que tenemos que poder hablar de los dos, porque los dos impactan, y que tenemos que poder crear sinergias porque estamos luchando para cambiar las mismas cosas. Entonces, que tienen que ser luchas que se vinculen mucho más y que puedan avanzar de manera conjunta, no solo porque nos hace más fuertes, sino porque nos permite tener un análisis mucho más completo y proponer cambios más integrales a las políticas actuales. Sí creo genuinamente que tenemos una posibilidad que nunca habíamos tenido, pero eso solamente quiere decir que si no pasa en este periodo, crearemos condiciones para que en el siguiente, digamos, ahora sí tenemos más posibilidades incluso que el pasado, ¿no? Y será un reto, y yo creo que ahorita estamos apostando a una posibilidad dentro de un nuevo gobierno, de que haya la voluntad política de que esto suceda, y suceda no solo regular, sino regular
para el beneficio nacional, regular para la construcción de paz, regular para el fortalecimiento del campo mexicano. Y creo que esas son posibilidades que nos da el contexto político actual. La regulación del mercado no va solo en función de la calidad del producto final, que sí es importante, y no va solo en función de la vigilancia del mercado, sino tiene que ir en función de la reparación de los daños que el prohibicionismo generó, incluyendo y protegiendo la participación principalmente, desde mi punto de vista, de campesinas y campesinos que han sido uno de los eslabones más golpeados de la cadena, que gozaban menos de las protecciones de las redes del narcotráfico y que muchas y muchos de ellos incluso ya no viven en sus comunidades, se han visto obligados a desplazarse, no tienen ingresos actualmente o tienen situaciones sumamente complejas de violaciones a derechos que son como expansivas, ¿no? El desplazamiento interno forzado es una de esas violaciones a un derecho que de pronto se expande, y tu derecho a la educación, a la vivienda, a la salud, a la vida digna, empiezan a verse afectados también por una violación inicial, ¿no? Entonces, creo que este modelo tiene que tener, la regulación del mercado tiene que tener en cuenta principalmente cómo este mercado legal va a incluir de manera protegida a las personas que desprotegimos y dañamos con las políticas previas. Y además, pues una vez aprobado el tema de cannabis, nos queda un largo camino, ¿no? Una vez que se ha aprobado, tienen que establecerse las instituciones que se creen a partir de la ley, tienen que crearse los reglamentos secundarios, todos los formatos, los permisos, las licencias, la implementación. Todo eso va a requerir un seguimiento puntual para que no nos pase como con la ley de marihuana medicinal, que pasa la reforma, bueno, no la ley, pero la reforma de marihuana medicinal, que pasa la reforma y después pues no pasa el reglamento secundario y entonces no se implementa nunca la reforma, ¿no? Y aquí tenemos que estar y seguir súper atentas y atentos para que no se estanque a la mitad del proceso de este camino.